Vamos a desarrollar el segundo ejercicio de pilotes. Dice, en la figura se muestra un pilote hincado con extremo cerrado de sección transversal circular. Calcule la carga última del pilote PU considerando que el pilote funciona a punta y fricción. Para la resistencia a la fricción use K 1.4 y el ángulo de pilote de la relación suelo-pilote 0.6 ángulo de fricción. Para determinar los parámetros del suelo influenciado por la punta use el método visto en clase, use los métodos de Meyerhof. Entonces vamos a sacar algunos datos. Nos dicen que el K vale 1.4 y que este ángulo es igual a 0.6 el ángulo de fricción. Entonces nos dice que es de una sección circular de diámetro 15 pulgadas. Estas 15 pulgadas, si es que se transforma a metros, sería 15 por 2.54 y entre 100 me da un valor de 0.381 metros. Es el diámetro de este pilote. Entonces también será necesario calcular el esfuerzo efectivo en la punta. Llamemos un sigma prima d. Calculemos por aquí este sigma prima d, que será igual a será igual a 15.72 por 3.05 más el segundo estrato, que es de 18.24, su densidad, el nivel freático empieza acá, 18.24 por su longitud de 3.05 menos, quitemos el esfuerzo de poros de este estrato, la densidad del agua, que es 9.81 por 3.05, luego más vamos a entrar a este estrato, que su densidad es 19.24 por su distancia, que mide 15.24, y como está saturado quitemos la densidad de poros de este estrato, que será la densidad del agua 9.81 por 15.24. Entonces, si hacemos la operación, el esfuerzo en el fondo del pilote tendrá un valor de 217.37 kilonewtons por metro cuadrado. También es necesario hallar un factor NQ, y esto tiene que ver con el ángulo de fricción en el que se ubica la punta. La punta del pilote se ubica en este estrato, en el último, y tiene un ángulo de fricción de 40. Entonces el ángulo de fricción es igual a 40 grados. Veo en el formulario o en las tablas, y para un ángulo de fricción de 40 le corresponde un factor NQ de 346. Entonces vamos a apuntar por acá que ese factor NQ tiene un valor de 346. Esto lo vimos de la tabla. Entonces hallemos primero el QP, el esfuerzo de la punta. Se sabe que para hallar el QP hay dos fórmulas. La primera, que es QP, es igual al área del pilote por el esfuerzo en el fondo del pilote por ese factor NQ. Y la segunda fórmula es QP es igual a área del pilote por 0.5 la presión atmosférica por el factor NQ y por la tangente del ángulo. Entonces reemplacemos en ambas fórmulas. En la primera, el QP será igual a área del pilote. Como es una sección, calculemos primero entonces esa área del pilote. El área del pilote, como es una sección circular, será pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si es que reemplazo, el diámetro al cuadrado es 0.381. Esa área del pilote me da un valor de
0.114 metros cuadrados. Reemplazo en el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, diámetro es este valor que está aquí. Y me da esta área. Entonces, reemplazando acá en la fórmula, área del pilote, tiene un valor de 0.114 por el esfuerzo en el fondo de la cimentación, que está aquí, que es de 217.37, por NQ, que lo sacamos de la tabla, que tiene un valor de 346. Entonces, el QP1 tiene un valor de, si es que se realiza esta operación, de 8573.94 kilonewtons. Este es el primer QP. Ahora en la segunda fórmula, si es que se reemplaza, es área del pilote, que ya lo tenemos calculado aquí, que es 0.114 por 0.5 la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es 100 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces reemplacemos acá 100 por NQ, que es 346, y por la tangente del ángulo de fricción, en este caso será de 40 grados, porque la punta se encuentra en este estrato. Entonces hallamos que el segundo QP tiene un valor de 1654.87 kilonewtons. Entonces hago la comparación. ¿Cuál QP se elige? En este caso se elegirá el QP menor, el cual es el que se muestra aquí. Este QP será la resistencia de la punta. Ahora, para hallar el QS tiene una fórmula que es igual a perímetro por la variación de longitud y por un factor F. Este factor F es igual a K por esfuerzo en el fondo de la cimentación y por la tangente del ángulo. Este es el factor F. Entonces, para encontrar el QS nos ayudaremos del triángulo de presiones, el cual se muestra acá. Será necesario primero ubicar la distancia de 15D, 15D, que es igual a 15 veces el diámetro, es decir, 15 veces 0.381. Este valor de 15D tiene un valor, o es igual a 5.715, el cual se ubicará aproximadamente por esta zona. Entonces nosotros necesitamos hallar el esfuerzo en este primer estrato, llamemos ese esfuerzo 1. Ese esfuerzo 1 vale 47.946. Luego en 15D, que es aquí, llamemos ese esfuerzo 2. El esfuerzo 2 tiene un valor de 70.41. Y si es necesario también se encuentra este esfuerzo en este cambio de estrato. Llamemos un esfuerzo 3, que tiene un valor de 73.66. Entonces, en cada estrato será necesario hallar un valor de QS. Aquí hallaremos un QS1, un QS2, un QS3 y un QS4. Entonces, hallemos el valor de QS1. QS1 me dice la fórmula que es igual a perímetro, pero como es una sección circular, el perímetro será igual a 2pi por R. 2pi por el radio, pero el radio es igual a diámetro medio, es decir, 0.381 entre 2. Ya tengo el perímetro por la variación de longitud de este primer estrato, que es 3.05 por 3.05, y por el factor F. Ese factor F es igual a K. El K nos dan como dato que es 1.4 por el esfuerzo. En este caso se trabaja con un esfuerzo promedio que se encuentra en esta zona, que será igual a 47.946 entre 2. Ese esfuerzo promedio es igual a 23.97. Con este esfuerzo es el que se trabaja aquí. Entonces 1.4 por 23.97 y por la tangente del ángulo.
En este caso, la tangente de este ángulo me dice que nos da como dato es 0.6 ángulo de fricción del estrato. Es decir, 0.6 por el ángulo de fricción del estrato. Estamos en este primer estrato. Su ángulo de fricción es de 32. Entonces el QS1 tiene un valor de 42.66 kilonewtons. De forma similar hallemos el QS2 que se encuentra en este estrato de 3.05 hasta 15D. Este es el valor de 15D. Entonces QS2 es igual a perímetro, que es igual a 2pi por el radio, pero el radio es diámetro medio, es decir, 0.381 entre 2, por la variación de longitud. Y esa variación de longitud es desde 3.05 hasta 5.715. Entonces esa variación de longitud tiene un valor de 2.665. Ya tenemos por variación por el factor F, que es igual a 1.4 por. Ahora, me dice la fórmula que es por el esfuerzo, pero es también por un esfuerzo promedio que se encontrará en esta zona. ¿Y cómo lo hallamos? Con la suma de sigma 1 más, o esfuerzo 1 más esfuerzo 2 entre 2. Así se encuentra el esfuerzo promedio para este estrato. Si se hace eso, este esfuerzo promedio resulta un valor de 59.18. 59.18. Entonces lo colocamos por acá. 59.18 por la tangente del ángulo. Estamos en este estrato desde 3.05 hasta el 15D, es decir, aquí desde 3.05 hasta el 15D. Estamos en este estrato donde su ángulo de fricción es de 32, es decir, será 0.6 por 32. Este QS2, si es que se opera, llegamos a un valor de 92.03 kilonewtons. Entonces, de manera similar, hacemos el QS3. El QS3 es igual a perímetro, es igual a 2pi por el radio, pero el radio es 0.381 entre 2, que es lo mismo que diámetro medios, por su variación de longitud, de 5.715 hasta 6.01. Entonces restamos 6.1 menos 5.715 para hallar la variación de longitud y resulta un valor de 0.385 por el factor F, que es igual a K, y K vale 1.4 por esfuerzo. En este caso, al tratarse de 15D hacia abajo, según la teoría, este L vale 15D, y de 15D para abajo siempre se mantiene constante el factor F. Solo de 0 a 15D hay una variación en el valor de F, pero de 15D hacia abajo se mantiene constante. Es por eso que una vez que llegamos al 15D de 5.715 solo se trabajará con una línea vertical. Ya no se incrementará los esfuerzos ni el factor F. Entonces, en este caso, para el QS3 ya no se trabaja con un promedio, por ejemplo, ya no se encuentra acá en el centro, sino se trabaja con el esfuerzo al inicio del estrato, y ese esfuerzo es de 70.41, de 70.41 por la tangente del ángulo. Entonces estamos en este estrato de 5.700, de 15D hasta el 6.1, es decir, aquí en este estrato, que su ángulo de fricción es de 32. Entonces será 0.6 por 32. De esta manera encontramos que el QS3 tiene un valor de 15.82. Ahora, para el QS4, que está en esta zona, será perímetro, que es igual a 2pi por el radio es diámetro medios, por
Su longitud, nos dicen acá que esa longitud es de 15.24 por el factor F, pero como ya se mencionó, aquí nos dice que el factor F acá nos dice: la fricción superficial unitaria aumenta con la profundidad más o menos lineal hasta una profundidad de L, y esa profundidad es la que se muestra acá en el gráfico. Nos dice que L es igual a 15D. Acá también nos menciona. Y de L', es decir, de 15D hasta L, hasta la profundidad del pilote, se trabaja con un factor F de Fz igual a L. Es decir, con el F que se calculó para el 15D. Y el F que se calculó para 15D es este. Cuando encontramos el QS3. Cuando encontramos el QS3, este fue el factor F para 15D. Entonces se repetirá este: 1.4 por 70.41 por la tangente de 0.6 por 32. El QS4 donde está, entonces será, o tendrá un valor de 626.18. Entonces yo necesito hallar un QS total, que es igual a la suma de QS1, QS2, QS3 y QS4. Los valores están aquí. Y ese QS total vale o tiene un valor de 776.69 kilonewtons. Pero me pide la carga última, el PU, o en este caso el QU, y esa carga última es igual a la resistencia de la punta más la fricción. Será igual a la resistencia de la punta, dijimos o quedamos con que era este valor de 1654.87 más el QS total, que tiene un valor de 776.69. De esta manera llegamos que el Q último tiene un valor de 2431.56 kilonewtons. Esta será la respuesta para este ejercicio.